Buen día, querida familia, feliz miércoles para todos, esperando que tengan un día hermosísimo, hermosísimo, como solamente el Señor sabe y nos puede dar. Estamos viendo, según Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto. No son los frutos del Espíritu Santo. Es un solo paquete, que son atributos de aquellos cristianos llenos del Espíritu Santo. Entonces, en Gálatas 5 dijimos, aparece el fruto del Espíritu Santo. Dijimos que en primer lugar aparecen 3 de estos atributos que son la relación de Él, de Dios para conmigo mismo. Dijimos amor, gozo y paz. ¿Qué cosas más necesarias en este tiempo? Amor, gozo y paz. Hoy vamos a ver de la relación mía para con otros. Fundamental. Y en primer lugar, habla de la paciencia. La paciencia. La palabra paciencia usted la puede traducir literalmente como largura de ánimo. Y es largura de ánimo sin perder el dominio propio. Sin renunciar significa. Es la característica del cristiano de no ser ofendido o provocado fácilmente, ya sea por personas, por circunstancias, por dificultades. Entonces, vamos a ver, recuerde, siempre quiero recordarles, este no es un estudio bíblico, este es un devocional muy práctico para nuestra vida. Entonces vamos a ver algunas cosas que trae la paciencia a nuestra vida o para qué sirve. En primer lugar, vemos que Dios nos hace ejercitar la paciencia e incrementar la paciencia por medio de las pruebas. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Van a venir tiempos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios nos hace ejercitar. Nos deja pasar por pruebas para que nos ejercitemos, para que crezcamos en la paciencia, para que no seamos doblegados fácilmente, para que no nos entreguemos al enojo, a la ofensa o a la provocación, sino que no perdamos ese dominio propio. Ahora, la paciencia es algo en lo cual Dios nos da ejemplo. Fíjese qué interesante, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, Segunda de Pedro 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. O sea, en 1 de Pedro 3:20 dice algo muy parecido. Dice, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba en la paciencia de Dios en los días de Noé. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios para salvación. El ejemplo de Dios. El ejemplo de Dios en los días de Noé. 120 años predicó Noé. 120 años preparando el arca. 120 años donde él fue testimonio, y siendo que Dios mandó el juicio del diluvio, donde solamente 8 personas se salvaron,
sin embargo, la paciencia de Dios para que otros pudieran salvarse. Y sin embargo le rechazaron. Por eso dice, hablando de nuestros días actuales, dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, ¿saben? Esta es una cosa, o es algo que yo realmente mucho no lo entiendo, la paciencia de Dios. Para mí es admirable, pero no lo entiendo. Un mundo totalmente hostil a Dios. Un mundo que niega totalmente a su Hijo Cristo Jesús. Un mundo que niega su palabra. Un mundo lleno, cargado de idolatría. Que recuerdan de los 10 mandamientos, el primer mandamiento: no a la idolatría. Y sin embargo estamos en medio de un mundo idólatra, un mundo totalmente humanista, un mundo que solo piensa en sí mismo y en aquellas cosas que puede conseguir, un mundo que le dio la espalda a Dios. Y sin embargo Dios es paciente para que personas puedan llegar a la salvación. Tremenda la paciencia, el ejemplo de Dios. Pero la paciencia es importante para nuestra esperanza también. Dice en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y da el ejemplo de un labrador. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El verso 8 dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¡Qué esperanza que tenemos! Dios lo prometió, Jesús lo prometió, la palabra de Dios lo promete, la venida del Señor se acerca. Y tenemos que tener, en medio de este mundo hostil, como hablábamos, tener paciencia en la esperanza de que Él pronto viene. Es importante para la obediencia. Dice también Hebreos 10:36, porque os es necesaria la obediencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia para ir haciendo la voluntad de Dios. A veces las cosas parecen que salen torcidas. A veces parece que mientras más oramos por algo, se nos da al revés. A veces parece que mientras más bien hacemos, se nos dan cosas contrarias. Nosotros tenemos que tener paciencia para creer en la palabra de Dios, afirmar nuestros corazones en la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa de Dios. Dios lo pone también como algo importante para el liderazgo. Tito capítulo 2, versículo 2, habla de los ancianos, del liderazgo de la iglesia. Y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. A veces es difícil, ¿verdad? A veces es difícil. Pero sin embargo, esta paciencia es un requisito para el liderazgo en la obra del Señor. Es importante para el testimonio. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 1, 3 al 5, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este era el testimonio de los tesalonicenses.
Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea que todas las iglesias de Dios tenían un testimonio por vuestra paciencia, fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué tremendo testimonio de los hermanos tesalonicenses. Había tribulaciones, estaban en medio de persecuciones, sin embargo, eran ellos un testimonio para todas las iglesias porque soportaban con paciencia todas aquellas cosas que le venían, sin perder el ánimo, gozosos de las cosas del Señor, con la fe puesta en el Señor. Corramos con paciencia, dice la Biblia, la carrera que tenemos por delante. Que Dios le bendiga, querida familia, que pasen un feliz miércoles.